Shabbat Shalom. Shalom. Y hermanos, hoy estamos en un día muy especial porque hoy vamos a concluir la lectura y el estudio del libro de Génesis. Ya son 50 capítulos que vamos a terminar de leer hoy. Y bueno, satisfactorio, ¿cierto? Nuestro primer libro. Y siempre cuando se termina de estudiar un libro de Torah decimos Hazak, Hazak. Afírmate, haz fuerza, ¿verdad? Haz la fuerza que viene más todavía. Así es. Bien, entonces estamos ubicados en esta parashá de hoy que está en Génesis 47-28 hasta el final del libro, y la parashá se llama Vaihi. Génesis 47-28. Y Vaihi significa y vivió. Y vivió. Así empieza esa lectura, ¿verdad? Y vivió Jacob en tierra de Mitzrayim, en tierra de Egipto, 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Fíjense ustedes, vivió 147 años, de los cuales vivió 17 en Egipto, o sea que llegó de 130 años allá. Muy bien, y se acercaron los días de Israel para morir, y llamó a su hijo, a Yosef. Fíjense que cuando dice su hijo, repetimos, ya está hablando de una manera muy particular a su heredero. ¿Ya? Su hijo. No lo llamó a todos, primero lo llamó a él aparte. ¿Y qué le dijo? Le dijo: si ahora he hallado gracia en tus ojos, pon tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo piedad y verdad. No me entierres en Egipto. Y esto es hermoso. Yo me quedé al final que había leído y que ya había inclusive habido, sacado las citas y todo. Me llamó la atención mucho este ritual del funeral de Jacob, y definitivamente también constituye una pieza mesiánica. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense ustedes, ya Mitzrayim era conocido, pues la sensación que da la palabra Egipto en hebreo está asociada mucho a la muerte, ¿ya? A la angustia, a la estrechez, ya lo he dicho antes, de la palabra tzar, Mitzar, Mitzrayim y así sucesivamente. Entonces, le está diciendo: no me entierres en Mitzrayim. Si yo me acuesto con mis padres, dice literalmente, si yo me acuesto con mis padres, tú me levantarás de Mitzrayim, me alzarás de Mitzrayim, me levantarás de Mitzrayim, y me enterrarás en el sepulcro de ellos. Y dijo: yo haré conforme a tu palabra, dijo Yosef. Y dijo: júramelo. Y le juró. Ya, es decir, ya lo he explicado antes, cuando hablamos de jurar, estamos hablando de hablar dentro de los términos del pacto. No es como este juramento, porque hay algunos que han tratado de decir: pero mira que Jesús cambió aquí porque allá dice que juraban y acá dice Jesús que no jures por nada, ¿verdad? Pero fíjate tú la diferencia. Jesús está diciendo: no jures por. Aquí simplemente están hablando y juró, pero no juró por nadie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están hablando dentro de las palabras del pacto. No están poniendo a otra cosa en garantía. Sí. Que eso era lo que criticaba Yehoshua. Oye, pero ¿por qué vas a jurar por Jerusalén si esa es la ciudad del gran rey? Eso no te pertenece a ti. ¿Cómo vas a poner en compromiso otra cosa que no es tuya? Si es poner en boca claro, algo o alguien que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Claro. En cambio, aquí cuando dice y juró, no dice juró por quién, no juró por nadie. Entonces, ¿qué significa y juró? Júrame, y me juró. Hombre, habla, actúa dentro de las palabras del pacto. Piensen ustedes que si comprobamos el paralelo, por ejemplo, ¿qué le dice? Harás conmigo piedad y verdad. Mire, harás piedad y verdad. ¿Cierto? Sí. Hacer piedad y verdad es lo que equivale a jurar. ¿Qué es jurar? Hombre, actuar dentro del pacto. Actuar dentro de la promesa. Es eso. ¿Ya? Es actuar dentro de la promesa. Porque la promesa viene de ahí, la palabra Shebuah deriva de este verbo que aquí traducen como jurar. ¿Ya? Ahí viene la palabra Shebuah. Entonces, cuando él le dice: harás piedad y verdad conmigo, y luego le dice: júrame, está diciendo es actuar en consecuencia con esto, con la piedad y la verdad.
Ya hemos hablado anoche, lo decíamos, que la verdad es ¿quién? Dios y su palabra. No es una verdad cualquiera. ¿Ya? Todos estaban conscientes de que Dios era la verdad y su palabra era la verdad. Y la piedad es la solidaridad que Dios iba a mostrar con la humanidad. Y por eso tiene esa conexión aquí interesante. Y vamos a ver si terminamos hablando de las piedades fieles de David. Porque seas conmigo piedad y verdad. Ahora van a ver cuál es la relación. Y él le dice, bueno, júrame. Y él juró. Y se postró Israel sobre la cabeza del báculo, dice originalmente el texto. Ahí han puesto mitad, que es cama o lecho, pero no es lecho sino el báculo, porque el báculo estaba representando a Mashiach en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ya el capítulo 48 ocurre que pues pasan unos días, no se sabe cuántos, y después de esas cosas mandan a llamar a Yosef. Mira que tu papá te mandó a llamar. Y es curioso porque ¿por qué no le dijo eso enseguida? ¿Ya? Primero le dijo una cuestión aparte a él, aquí entre tú y yo, y luego lo llamó para otro asunto. Pero fíjense ustedes qué pasa. Aquí él le hace un recordatorio, ¿cierto? Vamos al versículo 3, 48:3. Le dijo Jacob a Yosef: El Shaddai se me apareció a mí en Luz, en tierra de Canaán, y me bendijo. ¿Qué es Luz? Luz es Beit El. Ya, vayan teniendo en cuenta eso. Luz es Beit El. Entonces, él se me apareció en Luz, ¿cierto? Y me bendijo. Y me dijo: he aquí que yo te estoy fructificando, te estoy multiplicando, y te daré ¿por qué cosa? ¿Te daré por qué? Estirpe de naciones. Imagínense ustedes, ahí traducen estirpe de naciones. Estirpe de naciones. De pueblos. Fíjense, traducen de pueblo también. Sí. ¿Qué más? 48, De pueblo, de estirpe. Fíjense ustedes cómo es el traductor castellano tan irritante, ¿verdad? En hebreo dice Kehal Amin, ¿cierto? Kehal Amin. Es la misma palabra que hemos venido hablando desde Génesis 28:3, y ahora vamos a revisar, donde allá la Septuaginta en Génesis 28:3 tradujo sinagoga en etne, allá. Aquí está diciendo que Al-Amin debería traducir sinagoga o iglesia de pueblos, o asamblea de pueblos, si vamos a ser neutros. Bueno, ni sinagoga ni iglesia, pero traduzca asamblea. Y en el Nuevo Testamento debería traducirse también asamblea, entonces, donde aparece iglesia, ¿ya? Para ser coherentes, neutrales, etc. Listo, si no va a poner iglesia, entonces no la pongas en ninguna parte. Si no va a poner sinagoga, no la pongas en ninguna parte. Entonces ponga asamblea en todos los lugares donde aparezca. Porque eso es básicamente el significado de esto. Asamblea o congregación. Pero, fíjense ustedes, estirpe. Estirpe suena como a familia, ¿cierto? Como un linaje. Y esto no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a una asamblea, a una congregación, a una colecta de personas, a una reunión de personas. Vamos a colocar esa palabra clave: reunión. Reunión de, y es que no pueblos. No pega tampoco iglesia de pueblos. Claro, no, sí pegaría, pero habría que hacer un cambio bastante grande en la mente, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, aquí vamos a aprender a asociar esta palabra: reunión de o congregación de. Congregación de. Y repito, sí se puede, no es que haya problema, es que sí se puede poner iglesia de pueblos. ¿Ya? Porque, repito, hay que preguntarse ¿qué significa la palabra iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ya todo el mundo, inclusive en la cristiandad, sabe que iglesia no son las paredes, que iglesia no es el templo. Ya pues una persona que tiene cierto tiempo en una congregación sabe que iglesia no son las paredes,
Eso yo creo que todo cristiano lo sabe, todo creyente lo sabe. Ya todo el mundo sabe entonces que la iglesia es el conjunto de personas, la asamblea de personas. Entonces lo que está diciendo Génesis es que Jacob, está aquí, estamos ubicados en Génesis 48, en el versículo exactamente en el 4. Entonces aquí está Jacob afirmando que Dios le dijo allá, y ahorita lo vamos a repasar, que él sería una reunión de pueblos, una congregación de pueblos, una iglesia de pueblos. Una iglesia de pueblos. Allí debería figurar la palabra iglesia, ¿cierto? Y ya entonces iglesia no sería un concepto cristiano, sería un concepto hebreo, bíblico. ¿Está claro? Entonces el problema ha sido la lamentable focalización, porque por eso no aparece, y lo he dicho muchas veces ya, no aparece la palabra iglesia en el Antiguo Testamento, como si fuese un producto nuevo del Nuevo Testamento. Es ustedes que Yehoshua está hablando de cómo se debe tratar al prójimo cuando hay un pleito y todo esto, y él le dice, bueno, ve solo, luego lleva testigo, y si no escucha, llévalo a la iglesia. ¿Sí me explico? Si ni siquiera había nacido el cristianismo como para pensar, ni estaba hablando en términos proféticos, porque estaba hablando a los judíos que estaban allí. Entonces, ¿qué entendería un judío por iglesia en ese momento? Llévalo a la asamblea, a la gente, al plural, al conjunto de santos que están congregados en un lugar. ¿Ya? Y a eso es que se refirió la profecía, reunión de pueblos. Entonces, ¿qué características tendrían estos pueblos? Que serían, ¿qué? Santos. Porque no solamente ir a traer de cualquier cultura y de cualquier lugar del mundo, y bueno, aquí están todos ya mezclados aquí, y no serían uno. Pero esta congregación, reunión de pueblos, es que estos pueblos serían santos, y no santos de acuerdo a su propia opinión, sino santos de acuerdo a la Escritura. Claro, porque acordémonos de algo, y eso es literal. Cuando Israel salió de Egipto más adelante, en el otro libro, en Éxodo, salieron las 12 tribus de Israel y una gran mezcolanza de todas las naciones que estaban allí en Egipto. Y toda esa mezcolanza que salió junto con los hijos de Israel tenían el mismo mandato de ser santos. Y el que no le gustaba iba quedando tendido en el camino, ¿cierto? O se iba muriendo, o se iba devolviendo, quién sabe, iba desertando. Pero el pueblo que iba quedando y que atravesó el desierto y que llegó a la tierra de Israel era santo. Así que es una colecta de las 12 tribus y de todas las naciones mezcladas, plural, que salió junto con ellos. Porque nadie se va a atrever a decir ahora, por ejemplo, y es imposible decirlo, no, es que todos los gentiles que salieron con las 12 tribus murieron en el desierto. No, porque fíjense ustedes, Caleb era ceneceo, no era hebreo, y Caleb fue anexado a la tribu de Judá. No se sabe por qué criterio sería, pero quedó anexionado a la tribu de Judá, su familia y toda su descendencia. Y no eran hebreos, ¿ya? Eran ceneceos, un pueblo antiquísimo, que sale en Génesis 10. Entonces, ¿cómo llegó Caleb ahí? Y fíjense ustedes, ¿quiénes fueron los líderes después de Moshe? Yehoshua bin Nun, ¿cierto? Y Caleb, un hebreo y un gentil. Y esa es la idea de convertirse al pueblo. Claro. Cuando se da también Claro. hablando de que circuncidar a las personas que formaban parte. Y en ese momento no existía judaísmo. Tendríamos que hablar de un israelitismo o de un elohimismo, no sé, de Dios, ¿verdad? Porque era convertirse al Dios de Israel, no era al folclore ni a la cultura de Israel, porque Israel viene de ser esclavo en Egipto y es Dios quien le va otorgando y le da moldeando su forma de vida a través de los mandamientos. Lamentablemente la gente afuera confunde y cree que todo lo que ve es humano y es cultura judía o folclore judío, y resulta que no. Por eso es que aquí estamos aprendiendo a distinguir entre judaísmo y la escritura, ¿ya? Y estamos partiendo de la base de Pablo muy sencilla: al gentil solo se le exige la escritura. El que quiera guardar judaísmo, pues libre de hacerlo, pero no puede venir después, no es que yo guardo el judaísmo y tú estás en condición menor que yo o inferior, no.
No, eso no tiene nada que ver, ni se puede decir jamás. Repito. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir a Génesis, donde empezó todo. Génesis 28:3, que es la primera bendición que recibe Jacob de parte de su padre Isaac. Y miren lo que le dice. Vamos a hacer el recuento. A ver a dónde llega todo esto. Génesis 28:3. ¿Qué le dice allá? 28:3. 28:3. De Génesis. Sí. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Fíjense ustedes, ¿y por qué cambia la traducción? Ahí ponen multitud de pueblos y más allá en Génesis ponen estirpe. ¿Ya? O sea que no hay un criterio uniforme. Y aquí dice congregación de pueblos. Y ahí se dice congregación. Pero allá en 48:3 dice estirpe de pueblos. Y es la misma palabra, entonces ¿por qué la cambian? ¿Cuál es el criterio de cambiar el significado de la misma palabra? Esta palabra, que ya lo hemos venido diciendo muchas veces, es el equivalente del griego eclesia, ¿ya? Eclesia, de donde viene iglesia. Así que si queremos leerlo con amplitud de mente, no tan obtuso, no tan prejuiciados, en Génesis 28:13 Dios le está diciendo sencillamente a Jacob, ¿cierto? Y tu descendencia será ¿qué? La iglesia de pueblos. Será una iglesia de pueblos. 28:3, ¿cierto? Likhal Amim, dice en hebreo. Likhal Amim. Y tu simiente, y tú serás, dice ahí, y tú serás Kehal Amim, iglesia de pueblos. Fíjense ustedes que Jacob lo recordó perfectamente en Génesis 48. Se acordó. Y aquí apenas iba a huir de su hermano Esaú. ¿Cuántos años han pasado? Pasaron casi 100 años. Claro, tenía 40 y pico. Claro. No, tenía aquí como 30 años cuando salió huyendo. Apenas. Apenas cuando Sí, cuando salió huyendo, sí, cuando salió huyendo de Saúl, tenía como 30 años. ¿Ya? Pasan casi 100 años, porque ahora cuando estaba hablando, no, ya tiene más, porque tiene 147 años aquí. Ya va a morir. Ya va a morir. ¿Ya? Ha pasado muchísimos años, 117 años aproximadamente, y todavía se acuerda de la promesa que Dios le dio cuando apenas iba a huir. Bueno, todo lo que ha pasado. ¿Ya? Se fue, trabajó, se casó, tuvo los hijos, se devolvió, vivió en Canaán, vio nacer a la descendencia, viajó a Egipto, vivió 17 años en Egipto y se acuerda todavía. ¿Ah? Y la transmite. Claro, y le está transmitiendo. Ahora vamos a revisar Génesis 35:6, a ver qué dice. Génesis 35:6 y luego leemos del 9 al 10. Y llegó Jacob a Luz, Ajá. que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Ok, ahora leamos del 9 al 10. Y se apareció otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Sí. Y le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y compañía de naciones. Fíjense ustedes, déjalo hasta ahí. Ahí traduce compañía. Conjunto. Conjunto. Es la misma palabra. Cajal. Quejal. ¿Ya? Iglesia. Es la misma Iglesia. palabra, iglesia para que se Iglesia. entienda hoy. Hombre, iglesia. Pero qué dificultad tenemos, hermano. Qué problema. La iglesia. Ahí le dice el versículo 11, y le dijo Elohim: yo soy el Shaddai, fructifica y multiplica. Un goy, y aquí es todavía más fuerte, porque dice un goy y iglesia de Goyim Y una iglesia de Goyim. será de ti. Una Kehal Goyim. Kehal Goyim. El mismo término. La misma expresión Kehal sale aquí. Pero aquí sale Kehal Goyim.
Y ahora van a ver la conexión tan impresionante. Primero le dijo en términos generales, va a ser una reunión de pueblos, una iglesia de pueblos, ¿cierto? Pero aquí la profecía hace otro énfasis más interesante en Génesis 35:11, porque le dice, tú serás Goy, ¿ya? Un Goy saldrá de ti y con una iglesia de Goyim, ¿ya? Un goy Sí, saldrá de ti. claro, un Goy. O sea, que la nación como tal iba a tener ese perfil en el futuro, ¿ya? Sería un Goy. Ah, un goy. ¿Ya me explico? O sea, La ya nación, no se va a distinguir como claro, no sería distinguible en cierto modo, ¿verdad? Como hebreo, exacto, como el descendencia de judaísmo, Abraham. que se quedó con Judá solo identificado. claro, no sería identificado este pueblo que salía de Jacob como hebreo, sino como Goy. ¿Está claro? Y sería a su vez una congregación, una iglesia de Goyim, de gente que no parece hebrea. ¿Ya? Como los samaritanos. Sí, que no parecían. como todo el resto del mundo que no tiene ascendencia judía ni hebrea ni nada, ¿cierto? Que no sabe ni de dónde viene. Eso es lo que se llama Goyim. Goyim en hebreo, ya lo he dicho, lo repito, es gente sin linaje. Que no se sabe de dónde viene. Gentiles. Hay gente que a veces no sabe ni dónde viene el abuelo, Claro. ¿ya? Conocen es el papá en adelante, no conocieron a los abuelos, ni a los tíos, ni nada, y así. Entonces a eso se llama Goy en hebreo, que no tiene genealogía. Y aquí sin embargo Dios le está diciendo a Jacob que en el futuro sería un Goy saldría de él, un Goy saldría de él, y una congregación de Goyim. ¿Cómo se entiende saldría de él? Claro, en la descendencia. En la medida de los tiempos se iba a generar eso. Y ahora lo vamos a conectar. Vamos a regresar a Génesis 48:19 y ahí vamos a ver, a comprender qué es lo que está ocurriendo. En Génesis 19, ¿qué dice? Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Ahí traduce multitud de naciones. En hebreo dice Melo Hagoyim. De Aquí gente, también, aquí dice gentes. Eric, ¿Ah? acá también dice gentiles. Bueno, Y plenitud de gentiles. mira, Melo Hagoyim dice en hebreo. Melo Hagoyim. Entonces aquí claramente vemos que cuando dice que sería una congregación o una reunión de Goyim, ya Jacob está dejando entrever que era a través de la descendencia de Efraín que se iba a producir la multitud de los Goyim. ¿Está claro? Porque Dios le dice, de ti saldrá un Goy y una congregación de Goyim. De ti, es decir, de su descendencia. Pero ¿a través de quién? Ya aquí entonces Jacob en este punto concreto, cuando ya va a morir, se acuerda de lo que le dijo Dios hace 117 años aproximadamente. Ya. Semejante ejercicio, ¿cierto? Se acordó de lo que Dios le había dicho hace 117 años. Y le dijo, ¿sabes que Dios se me apareció allá y me dijo que yo iba a ser una congregación de pueblos? Y luego después me dijo que iba a ser una congregación de Goyim. Y resulta que de tus hijos, Dios me ha mostrado que es a través de Efraín que Dios lo ha nombrado primogénito en cuanto a la descendencia, y de él va a salir la plenitud de los gentiles. ¿Ya? Melo, ¿de dónde sale Melo? Ahí sale en hebreo, en No, Génesis. pero la La palabra. palabra hebreo viene malé. Ah, Malé ok. es estar lleno, pleno. Plenitud, ¿verdad? Lleno, La claro. multitud también. Multitud es, no sé, es diferente. Porque fíjense ustedes que esto tiene un sentido bastante profundo. La palabra meló en hebreo, el verbo lemalé en hebreo, es algo muy interesante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que usted tiene un vaso con agua aquí. Usted tiene un vaso con agua, ¿cierto? Hágase la idea. Y este vaso tiene aquí un límite, ¿cierto? ¿Está claro? Usted cuando llena el vaso lo va a llenar hasta donde el vaso pueda llenarse. Hasta aquí. Este es el límite. Eso es lemalé. Entonces mucho
Muchos sería, digamos, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Eso sería muchos pueblos. No se llena. O muchedumbre, pero no estaría lleno. Dios está diciendo que hay una llenura que no da para más. ¿Me explico? Hay un límite, hay un número específico que Dios dice hasta aquí fue. Así que es más que muchos. ¿Ya? Es un número pleno que Dios tiene, un tope. Y es lo que Dios dijo aquí, plenitud de Goyim. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué ocurrió en la historia. ¿Está claro esto? Sí. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Miren que el problema entonces lo tiene la cristiandad cuando lee una versión castellana y claro, pierde el hilo totalmente de dónde va. La línea. Claro, pierde la línea. En Génesis 28:3, Dios le dice a Jacob, serás Kehalamim, congregación de pueblo. Luego en el 35 le dice, serás Kehal Goyim, saldrá un Kehal Goyim de ti, una congregación de gentiles. Luego en Génesis 48 le está diciendo, y esa descendencia de Efraín, quien Dios ha elegido, será la plenitud de los gentiles, a través de Efraín, que es un descendiente de Israel. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a ubicarnos ahora gráficamente. Aquí tendríamos, vamos a usar el rojo aquí tendríamos a Jacob, tiene 12 hijos, ¿verdad? Supongamos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De esos 12 hijos, él hace aquí un proceso irregular, porque entonces adopta a los 2 hijos de José. Entonces él primero que todo escogió a José, de sus 12 hijos. Miren que él lo llamó al principio. José tiene 2 hijos, que es Efraín y Nashe en hebreo. Nashe. Y de los 2 hijos de Yosef, eligió a Efraín. ¿Y qué salía de Efraín? Meló a Goyim. ¿Ya? Y eso sería al mismo tiempo que al Goyim. ¿Ya? Una iglesia de gentiles. Que es al Goyim. Fíjense ustedes, los gentiles deviniendo de Efraín, ¿cómo sería eso? ¿Cierto? Raro. En ese momento pareciera como una profecía que habría que ver cuando se iba a cumplir, porque todos en este momento eran israelitas hasta los tuétanos. Y José ¿Ya? era el esposo de una de Isis, ¿no? Sí, La esposa de... sí, exactamente. Pero fíjense ustedes, él era hebreo, acuérdense que la genealogía es por el varón. Es por el varón, no la mujer. ¿Ya? Entonces todos estos eran hebreos netos aquí, por genealogía. ¿Qué ocurrió? Así surgieron y así transcurrieron desde que los hijos de Israel salieron de Egipto, póngale usted año 1240 a.C. Sale toda la congregación de Israel, dice 600.000 hombres de a pie, sin contar la mujer y los niños, eso daba más de 2 millones de personas, junto con todas las naciones que salieron allí, como decía ahorita, que salieron de Egipto, ¿verdad? Así transcurre la nación, pasan 40 años en el desierto, llegan finalmente a la tierra de Israel, se establecen los territorios de las 12 tribus, aparece Shaul, un rey efímero, que gobernó ahí casi 40 años también, lo quitaron, y llegó el rey David. Entonces ya cuando llega el rey David, que es el rey conforme a la profecía, porque aquí lo dice en Génesis 49, vamos a leerlo. Génesis 49, vamos a leer desde el 9 al 10. Fíjense qué hermoso esto. Génesis 49, del 9 al 10. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Escorbóse, Se encorvó. bueno, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se le congregarán los pueblos. Pues, ok, interesante. Entonces, el rey tendría que venir de la tribu de Judá, otra tribu, digamos, vamos a colocarla por aquí. Judá, ¿cierto? Tendría una preeminencia, Judá, Yehudá. una dinastía, que aquí vendrían los reyes. Pero a Dios escogió a Yosef para que de aquí viniese la plenitud de los gentiles. Eso ustedes.
Esto nos conduce automáticamente a corroborar esa información en el libro de Crónicas. Vamos a leer Crónicas rápidamente, capítulo 5. Primero de Crónicas, capítulo 5. Vamos a leer desde el 1 hasta el 2. Del 1 al 2. Primero de Crónicas 1, 5 del 1 al 2. Dice, y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Sigue. Porque Judá fue el mayorazgo sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Perfecto. Fíjense ustedes ahí. Fueron pues Hasta los ahí. hijos de Rubén. Sí, vamos a verlo hasta ahí. Fíjense ustedes, entonces nos está diciendo el capítulo 5, El ¿verdad? derecho de primogenitura fue sobre José y no Rubén. Es correcto. Ahí hubo un traslado de los derechos de primogenitura, pero Yehudá siguió siendo ¿qué? El príncipe entre ellos. ¿Cierto? Ahí lo dice Yehudá Gavar de Had Lenagid. ¿Dónde dice? En el versículo 2. Dice, porque Yehudá Fueron así. Gavar Behad. El mayorazgo, como aquí en... Aquí traduce Gavar, en hebreo dice Gavar, que significa se hizo el más fuerte. El más fuerte Ahí lo dice. entre sus hermanos. Eso. Y un gobernante vendría de él. Bueno, fíjense ustedes, a esto viene clave, porque donde traduce gobernante, ¿sabe qué palabra aparece allí? Nagid. ¿Ya? De aquí vendría el Nagid. ¿Quién es el Nagid? Mesías. Mashiach. ¿Ya? El Nagid. Fíjense ustedes. De aquí vendría el gobernador. Que traducen príncipe. El príncipe traducen allí. ¿Ya? Sencillo. Ojo, y esto no tiene nada que ver con lo que explicamos de Daniel, que es otra cosa. ¿Ya? Allá dice Mashiach Nagid, y habíamos hablado que se refería al templo y todo esto. Pero aquí vendría un Nagid, que sería el gobernador, el príncipe de Yehudá. ¿Cierto? Aquí ya tenemos definido esto, ¿cierto? De Yehudá vendrían los príncipes, porque Dios lo hizo así por la profecía. Y de Yosef, que era el primogénito, La descendencia. vendría la congregación de gentiles. Entonces en el futuro tendríamos una congregación de gentiles sirviéndole a un rey judío. ¿Está claro? Sí. Sencillo. ¿Sí o no? Sí. En el futuro tendríamos, en el desarrollo de toda la historia, tendríamos una congregación, una iglesia de gentiles sirviéndole a un rey judío. ¿Está claro? Amén. Pero resulta que esta congregación de gentiles estaba separada del resto de las tribus. No. ¿Ya? Porque es descendencia, hace parte De la tribu. de las tribus. ¿Me explico? Porque viene de la descendencia de Efraín. ¿Está claro esto? Sí. Bien, ahí quiero que lo entendamos así, porque ahora hay que agregarle otras cositas. Porque ahora hay que responder a la pregunta, ¿qué fue de la vida de Efraín en el futuro? ¿Ya? ¿A qué se le llamó Efraín después? Ya aquí la profecía está siendo muy clara y muy sencilla. Hombre, Efraín es plenitud de los gentiles, iglesia de gentiles. Y la iglesia de gentiles es parte de las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel van a ser gobernadas por un rey judío. Punto. Sencillo, ¿no? Yo creo que eso no tiene dificultad de entenderse. Amén. Va bien, va bien. Vamos bien. Ahora, ¿qué ocurrió en la historia de Israel? Resulta que vamos a responder la pregunta, ¿qué es Efraín? ¿Qué pasó con la vida de Efraín? Ha transcurrido 2 años, vamos a remontarnos al primer libro de Reyes. Primero de La pregunta Reyes. sería también cómo llegamos a identificar la plenitud. Ahí vamos. O esa promesa. ahí. Sí, ya vamos a ver. Fíjense ustedes, vamos a ir a Primero de Reyes capítulo 11. Primera de Reyes. Perdón, Segunda de Reyes. Sí, Primera de Reyes capítulo 11. No sé qué. Vamos a leer el versículo 29 en adelante. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Sigue. Ojo, 12 pedazos que son las 12 tribus. Presta atención a ese detalle.
Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Diga. Adonai, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y eso ustedes. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoreth, diosa de los Sidonios. Fíjense ustedes, sigan. A Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis oídos, de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo le haré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara de todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Ok, vamos a verlo hasta allí. Ya estamos viendo que hay una profecía sin duda alguna, y es que de las 12 tribus que están aquí representadas, estas 12 tribus, 10 iban a ser arrancadas del reino de David. O sea que mientras que Judá tendría la promesa de un Nagid, ese Nagid en primera instancia fue David, por ejemplo. David y Salomón reinaron sobre todas las 12 tribus de Israel. Ya llega la época de Salomón, que Salomón desobedece, se hay una apostasía, hay idolatría en Israel, y a causa de todo eso que está aconteciendo, dice Dios que de este príncipe, de este rey judío, iban a ser arrancadas 10 tribus, 10 tribus, y que solamente le iba a dejar 2 por amor al pacto que le dio a David. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ahora vamos a ver a qué se le llamó Efraín. Vamos a ver en el capítulo 12, ¿cierto? Mira lo que viene a continuación. Vamos a leer en el versículo 12. Primero de Reyes, capítulo 12, verso 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Robán, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. ¿Seguimos de ahí? Sí, sigue. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Adonai para confirmar la palabra que Adonai había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Siga. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Siga. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que está sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Vamos a verlo hasta ahí. ¿Qué pasa? Que aquí entonces vamos a hacer un resumen de lo que estamos hablando ahora a esta altura del partido. De todas las descendencias de Israel, que habían 12 tribus, vamos a colocar aquí 12 tribus, ¿cierto? Ahora están divididas en 2 casas. Casa de Israel, ¿cierto? Y casa de David, vamos a colocar, como sale ahí en el texto. Casa de David. Ya sabemos que aquí por profecía hay 2 tribus y aquí 10 tribus. ¿Está claro? Ahí lo dice el texto. Le daré 10 tribus a los del norte y 2 tribus a la casa de David. ¿Ya? Así está dividido el pueblo en este momento. Aquí está dividido así. Casa de Israel, casa de David. Dentro de estas 10 tribus, sabemos que aquí solamente quedó Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. Y dentro de las 10 tribus, que es la casa de Israel, quedó ¿qué cosa? Efraín. Efraín, en hebreo. Y Efraín es
la plenitud de los gentiles. Meló a Goyim. Y Kehal Goyim. ¿Está claro? ¿Está claro eso? Las 10 tribus contienen a Efraín, y Efraín es Meló a Goyim y Kehal a Goyim. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? Sencillo, ¿no? ¿Qué pasó entonces con estas 10 tribus? ¿Qué pasó con Efraín, que está incluido dentro de las 10 tribus? Fueron invadidos por Asiria. Vamos a leerlo. Ahí en Segundo de Reyes 17. Y se fueron para Galilea. Pasan aproximadamente, les voy a decir, desde que el reino se dividió en el 980, 940 por ahí, 200 años. hasta el año 722, Antes pasan aproximadamente 200 años y más. El que el reino permaneció dividido en 2 casas, pero eran 2 casas visibles. Todos eran visiblemente israelitas. Todos. Estaban divididos, pero estaban juntos. Allí. Nosotros allá y Judá acá. Pero estaban allí en la tierra de Israel todavía. No habían desaparecido como entidad israelita. ¿Me explico? Como nación hebrea. Estaban todos allí, las 12 tribus. 10 y 2. Estaban juntas. ¿Qué dice entonces Segundo de Reyes 17? Vamos a leer desde el versículo 13. Sí. El Señor protestaba entonces contra Israel y contra Judá, por mano de todos los profetas y de todos los videntes. Momentico, ojo, contra Israel y contra Judá. Hablando de los dos. ¿Estamos claros? Sí. Contra Israel y contra Judá, para que veamos que no son 2 cosas intercambiables, son 2 cosas distintas. Israel, casa de Israel es distinto a casa de David o de Judá en este momento histórico. Sigue leyendo. Diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo mandé a vuestros padres, y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Ajá, sigue. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales nunca creyeron en el Señor tu Dios, y desecharon sus estatutos y su pacto que había concertado con sus padres, y sus testimonios que él había protestado contra ellos, y siguieron la vanidad y fueron hechos vanos, y fueron en pos de los gentiles que estaban alrededor de ellos, de las cuales les había mandado Hashem que no hiciesen a la manera de ellos. Ojo, ¿se fueron en pos de quién? De los Goyim. De los Goyim. ¿Quiénes se fueron en pos de los Goyim? Las 10 tribus, no las 2, sino las 10. Efraín perdió la identidad. Claro, Efraín se fue en pos de los Goyim. O sea, ¿Te das cuenta? A imitar a la nación. Claro, se fue a imitar a las naciones. ¿De acuerdo? Efraín se fue en pos, las 10 tribus en cabeza de Efraín se fueron en pos de los Goyim. ¿Está claro? Sigamos. Y dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron vaciadizos. Vamos a leer desde el 18 en adelante. Miren que ahí lo especifica. ¿Qué dice el 18 y el 19 en adelante? ¿Capítulo qué? Ahí mismo. Sigue. Y el Señor se iró en gran manera contra Israel. ¿Contra quién? Israel. Israel, o sea, contra las 10 tribus. Siga. Y los quitó de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Ah, ¿estamos Hasta claros? el día de hoy. ¿Está claro ahí? Es un versículo clave de nuestra historia. Hasta el día de hoy. Claro, ahora vamos a llegar hasta el final. Mira que quedó solo la tribu de Yehudá. Y mira lo que dice, mas ni aun Yehudá guardó los mandamientos de Hashem su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Hashem a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Está hablando de los hijos de Israel. Porque separó a Israel de la casa de David. Aquí está clarito. ¿Cierto? Separó a Israel de la casa de David. ¿Cierto? Mira lo que dice.
Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y a Jeroboam apartó a Israel en pos de Hashem y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel, las 10 tribus, Efraín, la plenitud de los gentiles en el futuro, ¿qué dice? Anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. La siguieron derecho. Hasta que Hashem quitó a Israel, las 10 tribus, de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, y Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. ¿Eso fue en el 900 qué? Fíjense, ya esto es 722, cuando Israel es llevado cautivo a Siria. Claro, antes de Cristo. Y hoy sigue en Siria. Ahora vamos a ver, ¿ya? Es la buena pregunta lógica que hay que hacer, ¿verdad? Entonces están los hijos de Israel, todavía están en Siria, ¿ya? Todavía están en Siria, ojo, Asiria, no se confunda que Siria es una cosa y Asiria es otra, ¿ya? ¿Estamos claros? Vamos a hacer aquí, pero Siria desapareció como nada. vamos a hacer un mapita aquí para que entendamos esto en 10 minutos. No, Siria existe. Aquí tengamos, no estamos hablando de Asiria. Bueno, eso es otro país. Mire, entonces ¿qué pasa? Aquí tenemos la tierra de Israel, supongamos. Ya el territorio más o menos bíblico, aquí está el Mar Muerto, aquí está el Mar de Galilea. Por acá arriba queda Siria, la moderna, el país de Siria, donde hay la guerra hoy. Está al norte de Israel, disputan los altos del Golán con Israel y todo eso. Pero Asiria, el imperio, estaba más atrás, estaba por acá al norte, más allá donde es Irak, el norte de Irak, y parte de lo que es hoy Siria. Son dos cosas distintas. ¿Qué ocurre? Que aquí solo quedó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Quedaron allí. Las otras 10, dice el relato, que fueron llevados cautivos a Asiria. Ahí está. Y de hecho menciona las ciudades donde fueron llevados. Vamos a leerlo. ¿Qué dice allí en el 24? De Reyes. Sí, donde estábamos ahora. Segundo Reyes 17:24. Sí. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia y de Cutá y de Abad y de Hamat y de Sefarvaim. Sí. Y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. O sea, básicamente hubo un traslado de población. Los de esas ciudades vinieron a Israel y los hijos de Israel fueron a esas ciudades. ¿Me explico? Fue como un transbordo allí, un intercambio de habitación. Resulta que el imperio asirio fue destruido por Babilonia. ¿Está claro? Primero vinieron los asirios y luego los asirios llevaron cautivos a los hijos de Israel en el año 722. Se llevaron a Efraín, se llevaron a aquellos que portaban la profecía de ser la plenitud de los gentiles. Se lo llevaron hasta Asiria. ¿Ya? O sea que en este momento histórico, aquí está la plenitud de los gentiles. Meló Goyim está aquí, en Asiria. Claro, los que portan la profecía están allá en Asiria. ¿Qué ocurrió? Pasaron casi 200 años más y en el año 586 el imperio babilónico conquista a Siria, ¿cierto? Y luego viene y conquista la tierra de Israel y se lleva cautivo a los judíos a Babilonia, pero ya no se los lleva a Siria sino a Babilonia, al sur de Irak aproximadamente, ¿ya? O sea que en un momento histórico pudiéramos llegar a testiguar, en un momento histórico, que toda la descendencia de Israel estaba en Babilonia. ¿Me explico? Lo que era luego en ese momento el imperio babilónico. Claro, sí, por eso Asiria lleva parte de Unos al norte, otros al sur. ¿Está claro? Así, hasta ahí llega la historia en ese momento histórico. ¿Qué ocurre? Evidentemente, en ese momento se pudo haber producido algún tipo de contacto mínimo, pero acuérdense que han pasado 200 años. Y aquí dice que los hijos de Israel se fueron en pos de los gentiles. ¿Qué ocurre? Que a pesar, y eso hay que decirlo claramente, porque cualquiera tiene la mente muy rápida, ¿verdad? Vamos a dibujar aquí más o menos el mapa de Irak,
que es más o menos así en el día de hoy. Y Babilonia era pues casi toda la media luna fértil. ¿Ya? Supongamos que las 10 tribus fueron asentadas por acá y los israelitas, los judíos fueron puestos por acá. Pero hay 200 años de diferencia entre este grupo y este, no se olvide. Aparte de que estos ya vinieron a ser ¿qué? Goyim. Y estos siguieron siendo judíos. Israelitas, no perdieron la identidad cultural. Ojo, estos sí se volvieron gentiles y les daba igual si regresaban o no a la tierra de Israel. En cambio estos eran judíos, israelitas. Los babilonios le permitieron conservar la religión, la cultura, la Torá, todo, y efectivamente regresan 70 años después. Es decir, que en esos 200 años ya, antes que se llevaran Babilonia cautivo a los de Judá, esos 200 años que transcurrieron prácticamente sirvieron para borrar de la memoria de los hijos de Israel, de la casa de Israel, de la casa de Israel, de memoria toda su cultura y toda su identidad. Claro, sí, porque eso voy a tocar al final, porque ya estando en Israel ya se habían ido en pos de los gentiles. Sí, ya estaban ya eran idólatras. Sí. Y por eso ahí nace la reserva de los judíos hacia las 10 tribus. Tanto así que en el Talmud de Babilonia, en Sanedrín capítulo 10, dice que Rabbi Akiva dudaba de que las 10 tribus regresaran algún día. Y el otro, Rabbi Eliezer, le decía, no, hombre, si van a regresar, algún día van a regresar. O sea que en ese momento histórico, repito, no había ya contacto de judíos con gentiles, aunque fuera de las 10 tribus. Si era de las 10 tribus, no, que yo soy descendiente de las 10 tribus, bueno, te tienes que convertir ahora a nuestra religión, porque tú vienes a ser gentil, pagano. ¿Me explico? En este momento histórico, la humanidad, como hasta hoy, se divide entre si eres del Dios de Israel o eres de las naciones. Lo que hablamos ayer, o eres de Mashiach o no eres de él, o estás en contra. ¿Está claro? En este momento histórico, la tribu de Judá era el único representante superviviente del Dios de Israel. Por lo tanto, si no eras de Yehudá, eras un pagano. Aunque dijeras que eras ateo, eras pagano. Porque el Dios del ateo es su ego, ¿no? Básicamente. ¿Cierto? El mundo. No, su ego. Su filosofía. Claro. Es que sí, el ateo tiene una connotación bastante complicada, porque en últimas puede rechazar el sistema, puede ser de extrema izquierda, lo que sea, en últimas su Dios es su ego. Ya. Repito, estas 10 tribus estaban absolutamente gentilizadas, estaban deshebraizadas, ¿ya? Y si querían venir a juntarse con sus hermanos de Judá, sus hermanos de Judá le cantaban la carta, ¿no? Tú tienes que dejar a tus ídolos, porque aquí lo dice, vamos a leerlo, en el 31, ahí donde estábamos, 17:31. ¿Qué dice el versículo? Desde el 29. El 33. Temían a Jehová, sí, y honraban a sus dioses. Sigue. Según la costumbre de la gente donde habían sido trasladados. Sigue. Hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la Torá y los mandamientos que prescribió Hashem a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Ok. ¿Está claro eso? Sí. O sea que en ese momento está siendo claro. Y No tenían Torá, no tenían Torá, eran Adán. ¿Se acuerdan que hablamos ayer para hacer recorder? Esa gente se volvió Adán. Ya. Hay seres vivientes, ¿cierto? Humanos ahí, ¿cierto? Pero los hijos de la casa de David siguió la Torá. Guardó la Torá, la preservó. Y 70 años después, hacia el 515, ya ha regresado la mayoría de la casa de Judá otra vez a tierra de Israel. Pero las 10 tribus que estaban acá se desaparecieron. No es que se hayan desaparecido, o sea, se desaparecieron culturalmente. Pero lo que estamos hablando es que fueron integradas al resto de las naciones.
Se integraron al resto de los pueblos que estaban ahí, se mezclaron, se Se ve una casaron. simbiosis ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que fue gente que perdió su genealogía. Y eso es lo que es Goy. Perdieron su genealogía. ¿Ya? Esas 10 tribus perdieron su capacidad. Por eso la pregunta que usted me hacía, no, que los apellidos. Es que nadie hoy puede demostrar que yo soy de la tribu de Efraín, de Menasé. No. Tal vez si eres de la tribu de Judá te creo. Pero que tú vengas diciendo, ay no, que yo soy descendiente de la tribu de Zabulón. ¿Cómo vas a probar eso? ¿Me explico? ¿De a dónde? O sea, tendrás que tener heredado de estos últimos 3200 años un rollo donde esté toda tu genealogía escrita. Ahí sí te creo. Y que haya aquí, nació en Babilonia y el otro no, nació en Grecia, luego nació en España, no, nació acá en Barranquilla. Complicado, ¿no? Complicadísimo. O sea, nadie puede hoy decir que es de la tribu de Efraín y tiene la genealogía. No. Eso es lo que hace que el Goy sea Goy, que no tiene genealogía. Y ahí está demostrado que Dios le dijo a Jacob, de ti saldrá un Goy, una congregación de Goyim va a salir de ti. ¿Se cumplió o no se cumplió en este momento histórico? Se está cumpliendo. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado casi 1000 años. Porque cuando Dios le hace la promesa a Jacob, póngale que es año 1300, y aquí estamos hablando de año, bueno, 700, han pasado 600 años. 600 años han pasado desde que Dios le está hablando esto a Yosef en Génesis. ¿Ya? Recordando lo que le dijo antes. Sumémosle los 100 de antes. 700 años. ¿Ya? Han pasado ya 700 años y sigue corriendo, ¿cierto? Y ahí es donde se va a cumplir la profecía. ¿Y qué pasa? Que hoy el mundo se divide en dos, básicamente, como hasta ese momento. Hoy la gente es judía o no judía. Sencillo. ¿Sí o no? Entonces, dentro de los no judíos, entre toda la pluralidad de la humanidad, evidentemente hay descendencia de las 10 tribus. ¿Sí o no? Sí, porque ellas no sufrieron un exterminio, ni un genocidio, ni un holocausto. Simplemente se asimilaron, se mezclaron. Hacen parte de esta, como leía hoy un video interesante, esta licuadora genética. ¿Explico? Aquí se mezcló todos los géneros. No quiere decir esto que la tribu Judá no se haya mezclado, también se ha mezclado. Repito, Caleb era gentil y se mezcló aquí. Ruth la Moabita era gentil y se mezcló aquí también. Esto también tiene su propia licuadora genética, solo que aquí hay una cultura preservada y unas genealogías más o menos preservadas. Y acá no. Ni cultura ni genealogía, ni lengua. Ni lengua. Porque aquí está el idioma. Ya conservaron la Torá. Ahora, aquí hay Torá, aquí no hay Torá. ¿Me explico? Sencillo, ¿no? Entonces, acordémonos que la profecía decía que de Yehudá vendría un Nagid, ¿cierto? Sí. Y que ese Nagid sería rey sobre las 12 tribus. Así. Cuya figura en principio fue David, luego Salomón, se daña Salomón, más nunca nadie volvió a reinar sobre las 12 tribus. ¿Quién está dispuesto para hacerlo en el futuro? Mashiach. ¿Ya? Eso es lo que le llaman la restauración. Es correcto. Entonces, como el próximo que está prometido a reinar sobre todo Israel es Mashiach, Mashiach viene de la descendencia de David. ¿Está claro? De la casa de David. Ahí lo dice en Lucas. Me gusta mucho cómo lo dijo el esposo de Elizabeth. Zacarías. Miren lo que dice en Lucas. Uno por el discípulo en adelante. Miren lo que dice Lucas, hermoso esas palabras que yo cuando lo leo me eriza la piel, no sé por qué. Eso es lo más profético que existe. Mira lo que dice así, la profecía de Zacarías en Lucas 1, versículo 67 al 79. Lucas 1 del 67 al 79. Vamos a leer hasta el 80. Vamos a leer toda la profecía de Zacarías. 77. 6-7. Lucas 1 del 67 al 80. Y Zacarías. Sí. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó con un cuerno de salvación en la casa de David su siervo,
En la casa de David. Siga. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor librado de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad, en justicia delante de él, todos los días nuestros. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Correcto, está hablando de Juan Bautista. Juan Bautista. ¿Cierto? Y ya está hablando de que Dios levantó la salvación a la casa de Israel. ¿Y vendría quién? El Mashiach, porque él era el precursor. ¿Ya? El precursor del Mesías. ¿Está claro? ¿Qué ocurre? Ya en Génesis dice que al Mashiach, a Shiloh, que se llamaba Shiloh, Nagid, Mashiach, a él se congregarían los pueblos. Entonces, todo creyente hoy que acepte a Mashiach como el Redentor, viene de ser la plenitud de los gentiles, Meló Hagoyim, ¿cierto? Y es traído hacia Rey Mashiach. ¿Y qué es lo que le va a enseñar un rey judío a un gentil? ¿Será que este rey judío le va a dar igual como vive el gentil? ¿Será que este gentil que viene de esta multitud de gente, será que va a venir con su Dios a adorar al Mesías? No, ¿verdad? O sea, porque si yo vengo de estos gentiles, no, yo vengo de los gentiles, yo soy gentil. ¿Qué dice el Mesías? Bueno, pero aquí me tienes que servir a mí, es como lo hacíamos en Israel antes de que tú te volvieras gentil, ¿cierto? Así que tienes que dejar ese ídolo, tienes que dejar esas costumbres, esa embriaguez, esa impureza, esto, lo otro, porque yo soy un rey judío. ¿Me explico? Un rey judío en el sentido que hablamos ayer. Ojo, más que genético, porque en última, pues Mashiach ni siquiera era genéticamente hijo de David. Pero ¿en qué sentido lo es más judío? Porque glorifica a Hashem, es la imagen de Hashem. Entonces, como Mashiach es el mismo Dios, ¿está claro? Este Dios es incompatible con las culturas de los pueblos gentiles, porque ellos adoran a sus dioses. Lo acabamos de ver ahora. Entonces, por eso no es correcto que hoy un cristiano siga diciendo yo soy gentil. ¿Me explico? No puede decirlo, porque gentil significa pagano, idólatra. ¿Qué dice aquí en Efesios? Vamos a leerlo, el capítulo 2. Miren qué es lo que es ser gentil. Efesios capítulo 2. Efesios 2. Vamos a leerlo desde el versículo 11. ¿Qué dice? Por tanto, acordaos que en otro tiempo nosotros los gentiles, en la carne, eran llamados incircuncisos por lo que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. Sigue. Que en aquel tiempo estaba sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok, ¿qué es ser gentil? Todo eso. Todo eso. Sin esperanza, sin ciudadanía, sin Dios. Sin pacto, sin promesa, sin Dios, sin Mashiach, sin nada. ¿Qué dice ahora? A continuación. Mas ahora en Mashiach, en Yehoshua Mashiach, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre
de Es Mashiach. correcto, por el sacrificio Mashiach. O sea que Él vino aquí, murió, y su obra abarca el perdón de la paganidad y del abandono de Torah y de todo lo que pasó en estas 10 tribus y de todos los que se mezclaron con ellos. Entonces, cuando Mashiach llama a las 10 tribus, está llamando a toda esta mezcolanza. ¿Me explico? Que somos nosotros hoy. Por eso. ¿En qué se Pero- convierte lo somos? ¿Ah? ¿En qué se convierte lo mezcolano? En pueblo santo, en un pueblo que sirva a este rey. Es que la respuesta está en Efesios 2, permíteme. En Efesios 2 dice, de los dos pueblos hizo uno, Claro. y nuestra paz. Esa es la clave. Claro, ahí de está. los dos, uno solo. De los dos hizo un solo pueblo. Efesios. Entonces, ¿es compatible la cultura gentil con la cultura hebrea? No es compatible. Pero también puede haber gente, o sea, que no pertenece Obvio. ni a las 10 Por eso te tribus. digo, yo aquí menciono a 10 porque están incluidas dentro de estos que no son judíos. Porque esto es una de ellos. Cuando yo digo que llama a las 10 tribus, es porque va a llamar de aquí al equivalente numérico, porque acuérdense, estamos hablando de plenitud de gentiles. Plenitud de gentiles, es decir, que Dios tiene un tope, una extracción de este cúmulo de gente, ¿ya? Y lo saca de ahí, ¡puf! Y lo mete acá, lo restaura. Era como lo que no se completó con Judá, lo iba a completar con los gentiles. Es correcto. Pero además, Osías habla O sea, de no me eso. alcanza con Judá, no me alcanza. Sí, sí, Voy a ayudar. no me basta. No me basta. Y en otro texto dice, te provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Que no es pueblo, fíjese. Y en Amós dice, al que no amén, Claro, también lo incorpora. llamé Ese es el como problema amado. judío, que no acepta a los gentiles como pueblo. Es correcto. Hay una figura en la Biblia cuando Pablo habla del olivo natural y el olivo silvestre. El correcto. olivo silvestre no puede seguir siendo silvestre, Claro. puede ser injertado al olivo natural. Correctamente, correcto, así es. Entonces, ¿qué ocurre? Que es Mashiach el que ratifica la ciudadanía tanto a judíos como a no judíos. En él es que están concentrados los pactos y las promesas. Por eso Pablo en Gálatas lo dice, porque a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. O sea que más que tú ser descendiente de Abraham, tienes que ser considerado descendiente o siervo de Mashiach. Por eso Gálatas termina diciendo, si alguno es de Mashiach, linaje de Abraham es y es heredero conforme a la promesa. Entonces hoy una persona que no es judía, pero cree en Mashiach, cuenta como linaje de Abraham, es Amén. hijo, es heredero y por lo tanto le aplican las normas del rey judío, la Torah. Amén, así es. ¿Me explico? Porque este que viene de ser gentil no puede venir con su Dios a adorar al Dios. Porque de hecho la ley del rey, una de las leyes del rey era que tenía que tener un rollo escrito Claro. por él Claro, a mano. una copia. Una copia De escrita la por él a Torah. mano de la Torah. Claro que sí. Claro. Entonces, ¿con qué ley va a gobernar Mashiach a su pueblo? ¿O va a tener dos leyes distintas? Torah. ¿Ah? Torah. La Torah. Mandamiento presente. Porque es el libro que él tenía, como acaba de decir el hermano. Todos los reyes judíos tenían que tener una copia de la Torah y leerla todos los días y gobernar conforme a esas palabras. Claro. Inclusive la exaltación que Dios le hacía a través de los profetas a la casa de Regresar Israel era regresar a la a la Torah. Torah, Así es. a mis mandamientos y estatutos. A la Torah y a la profecía. Juramento. Si no hablan conforme a estas palabras, no tienen Shabbat, el espíritu de Mashiach. Amén. ¿Ya? Sí, Entonces, Isaías capítulo 8 creo que es, 8, sí. 14 por ahí, o versos 9. 5 al 8. Entonces, repito, el punto concluyente es, si ambos, si hay un judío y un no judío, va a adorar al mismo rey prometido que es Mashiach, ¿con qué ley va a gobernar este rey a estos dos pueblos? La Torah. Con una sola ley. Ningún gobierno tiene dos leyes, jamás. ¿Ya? No tiene dos leyes, una sola para todo el mundo. ¿Y qué es lo que dice en Éxodo? Una sola Torah habrá para el nativo y para el extranjero. Sí, no hay para inmigrantes y hay para No, nativos. aquí no hay tratos diferenciales. ¿Me explico? Claro. Sí, porque entonces, repito, ya no seríamos un solo ¿Qué es lo pueblo. que enseñan hoy en día? Claro. La Torah es para los judíos y para los gentiles El no sé evangelio, qué, no sé sabe qué la es. enseñanza, porque la que se inventan ellos en la cabeza. ¿Me explico? ¿Está claro eso? Claro. Entonces es menester que todo siervo de este rey judío ya aprenda a vivir, a estudiar, a conocer la Torah. Amén.
es su responsabilidad. Si yo soy colombiano y vivo en Colombia, tengo que conocer la Constitución. Que si la violo no me van a defender. No, la ignorancia de la ley no exime de la responsabilidad. Hermano, Igual. Ahí estamos hablando de los gentiles que van a observar Torah. Claro. Y también en el pueblo de Judá son desgajados los que no van a tener. Por eso lo decía, que es Mashiach, y repito, qué bueno que haya hecho el énfasis, yo lo dije ahora, es Mashiach quien da la identidad, la ciudadanía. Aquí no cuenta que tú seas descendiente con toda la genealogía pura de Judá. Emanuel, y por eso dice en Galata, no hay ni varón, ni judío, ni griego, Claro, ni escita, claro. nada, ya eso lo vimos en Galata, Claro. sino es uno solo. Pero fíjate tú, Mashiach. es importante que mencione ese versículo, porque no se debe desprender de ese verso ahora. No, es que ya no hay judío ni gentil. O sea, como si con eso se borrara la Torá. No, es que la Torá es del rey. ¿Me explico? Del Nagid. Del Nagid, de Mashiach, ¿cierto? La Torá es de él, es de Dios, no es del pueblo judío, ¿te das cuenta? Entonces hoy, repito, la cristiandad piensa que observar Torá es convertirse al judaísmo. No tiene nada que ver. Observar Torá, lo que está escrito aquí, no es volverse judío, es volverse al Dios de Israel. ¿Está claro? Dígame, hermano. De hecho, en el estudio de Romanos que estábamos ayer, precisamente la corrección que quiere hacer Pablo es donde dice que no hay asesión de personas. Claro. O sea, no es por ser judío, no Así por es. ser. ¿Quién es el que es justificado delante de Dios? Los oidores y hacedores de los Claro, pecados. así es, totalmente. Mostrando inclusive a los gentiles que no tienen el rollo de Torá de 800 años en su casa, pero ellos muestran la obra de la Torá que está escrita en sus corazones. ¿Cierto? Porque ¿quién es el que escribe la Torá en su mente y en su corazón? Dios. Eso consiste el nuevo pacto. Yo escribiré mi Torá en su mente y la pondré en su corazón, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sencillo. Precisamente ahora estamos estudiando el libro de Romanos, yo lo había recordado en el Romanos 3:9. Ajá. Pablo dice que todos estamos bajo pecado. Claro. Todos necesitamos al Mashiach, al Nagid. para. Todos necesitamos al Nagid. Claro. Servir al Nagid, ser siervos del Nagid, porque este Nagid no es cualquier rey terrenal de carne y sangre, este Nagid es el propio Dios. ¿Me explico? Y Dios no ha cambiado su palabra. Y esas leyes son eternas. Y sus leyes son que son de los eternas. judíos ni ellos la hicieron. Dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de Hashem se levantará para siempre. Estará erguida para siempre. Fíjate tú. O sea que todas las culturas y todas las leyes de los pueblos se pueden caer, ir y venir, pero solo la palabra de Dios permanece incólume. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Que si tú vienes de una extracción no judía, tienes que aprender Torah porque es la ley del reino. Sencillo. Estamos hablando ya del reino del Mashiach. No estamos hablando del Estado de Israel, ni del Estado sionista, ni de nada. No estamos hablando nada de eso. ¿Ya? Estamos hablando de servir a un rey judío que tiene una ley y se llama la Torah. ¿Está claro? Exceptuando la ley oral farisea. Exacto, eso es otra cosa. Estamos hablando de lo que está escrito aquí. Por eso es lo que distinguimos nosotros entre Torah y ley judía. Eso aquí lo tenemos muy claro. Una cosa es la Torah y otra es la ley judía. La ley judía se llama ¿cómo? ¿Quién se acuerda? Para ver si al pez. Sí, pero el otro nombre que le hemos dado aquí, ¿se acuerdan? Empieza con H. Alajá. Muy bien. Están aprendiendo. Están aprendiendo. Muy bien. La Torah es la Torah de Hashem y la Alajá es la ley judía. Punto. Entonces, sí, esa es la Alajá. Vamos a escribir. Torah es distinto de Halajá. La halajá es lo que tiene un judío derecho a libertad de observar. Si él quiere vivir en halajá, tiene derecho, Si nadie no, le va a decir que no. Si no se opone a la Torah. Siempre que esta halajá no se oponga a la Torah. Pero todo creyente hoy tiene como base del lenguaje, de conocernos, es la Torah. ¿Qué sería, por ejemplo, que viviéramos aquí en Colombia y yo hago un negocio contigo y de repente yo hago algo que a ti te disgusta y yo te salgo diciendo, no, es que yo me rijo por la ley de Hungría? O sea, pero estamos como que en Colombia, ¿cómo me vas a salir con ese argumento ahora? Entonces, si estamos entre creyentes,
nos vamos a regir por una misma ley. Tú no me puedes salir diciendo ahora, no, es que yo soy gentil y yo no me rijo por la Torá. Oye, pero es que aquí hay unos principios eternos, inconmovibles, que no se pueden cambiar. Repito, tú no puedes venir ahora a exigirme, no, es que, si, por ejemplo, que yo soy un empleado, ya, y soy creyente, y yo tengo un amigo que me va a emplear a mí, y el amigo es creyente. ¿Cómo ese amigo me va a prohibir a mí que yo observe Shabbat? No, es que tienes que trabajar, el día es el domingo. Y lo siento, no, me tienes que respetar mi Shabbat. Estamos entre hermanos, entre creyentes, ¿cómo me vas a obligar a violar un mandamiento? ¿Me explico? Otra cosa es que yo, no sé, acuerde contigo y ahí nos vayamos, pero que tú me impongas que no puedo observar Shabbat porque es que tú no aplicas esa ley. Eso es como decir, yo te puedo mentir porque yo no soy judío. ¿Me explico? O yo te puedo robar porque yo no soy judío, porque esa ley es de los judíos. ¿Ya? Entonces, si seguimos ese criterio, mejor dicho. ¿Ya? Y lo que hemos hablado antes, el Evangelio no significa abandono de la Torá. El Evangelio significa fortalecimiento de la Torá. ¿Ya? Que los mandamientos ahora sean más eficaces, que los mandamientos ahora cumplan la justicia de vida que debían cumplir desde que se dieron. Ahí se Pablo Romano, Claro. para que se cumpla la justicia de la Torá. Para que la justicia de la Torá se cumpla en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el poder de Dios. Amén. Bueno, hermano, entonces con Andar en el esto espíritu no es otra cosa. poder de Pero Dios. ese es el problema. Claro. Es que se ha pensado que andar en el espíritu es otra cosa, la Sí, justicia de la Torá es otra justicia diferente. Exactamente, ¿no? Hermano, Dígame. si me permite, yo quiero leer algo que a mí en Ruach Poder siempre Léalo. me invita con mucho aprecio y con la mayor humildad. Claro. ¿Cierto? Sí. Y es que dice que en Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. Y esto es lo que más me encanta de todos los textos, el 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Claro. ¿Puedes recitar otra vez, por favor? Hechos 3:21. Sí, del 20 al 21. Claro. Fíjense tú. Entonces, ¿qué implica esa restauración de todas las cosas? Que sean restauradas las 12 tribus de Israel. Eso es. Que es la pregunta que ellos le hacen. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? A ellos le incluyen las dos. Claro. ¿Ya? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, que ellos esperaban esa Claro. restauración. ¿Y qué dice Santiago? A las 12 tribus que están en la dispersión. Gracia y paz. Y todo el libro de Apocalipsis hace bastante referencia a la reunión de las 12 Siempre lo he dicho, la santa ciudad de Jerusalén que va a descender de lo alto de Dios tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que por alguna vas a entrar. Ahí no dice, esta es la puerta de los gentiles. ¿Está claro? No dice, o los gentiles entran por un túnel o por el techo. ¿Ya? Por la puerta del Sí, patio. por la puerta del patio. Tiene que entrar por alguna de las 12 puertas. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya, el proceso de regeneración y la restauración implica, repito, que las 12 tribus regresen bajo el reino de Mashiach. Y parte del regreso está en conocer su Torah y sus mandamientos y ponerlos en práctica. Porque ese es el fruto de su obra en nosotros. ¿Ya? En fin. Ese es el objetivo. Dice, ahora que habéis sido libertados tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. ¿Cómo vas a ser santo? ¿A tu criterio personal? No. No. Vas a ser santo como está escrito aquí en su palabra. Ser santo porque yo soy. Claro. Amén. Yo iba a decir algo, mira. Eso no es lo que dice Sócrates, que también que combinar las 12 tribus se haga un solo. Claro, los dos palos, el palo de Judá y el palo de José también está mencionado allí. La restauración de las dos casas, Claro, ¿cierto? claro, total, hermano. Bueno, el hecho, como tú comentaste ahorita, que nadie puede probar que ¿Qué genealogía? puede estar, pero eso no quita que el Señor no lo sepa. Repito. Simplemente ha dado una piedrecita que le va a dar un nombre. nuevo. Correcto, repito, y mira el caso de Caleb. Caleb no tenía ni por ahí genealogía hebrea y Dios lo metió en la tribu de Judá.
O sea, que no es necesario. No es necesario. No es necesario. Dios te va a poner en la tribu que Él disponga. No nos debemos preocupar ahora por eso. Es correcto. Ni ponernos nombres ni Sí, nada. sí. No es por la descendencia. No es por la descendencia. Es por la promesa. Es por la promesa. ¿Está claro? Repito, el objetivo entonces es que esta plenitud de los gentiles fuese a las naciones y captara a toda esa cantidad de personas que iban a ser unidas con los judíos a servir a un rey judío, al Mashiach en este caso. Y él lo dijo, la salvación viene de entre los judíos, no viene de Siberia, ni de China, ni del Tíbet, ¿cierto? De Sion saldrá la salvación. Y Isaías Sion, 2:3. claro, va del Sion Goel, vendrá el Redentor de Sion, ¿cierto? E Isaías 59. Claro que sí. Entonces, hermanos, ¿está claro con esto? Amén. Vamos a darle gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su piedad. Amén. Amén.